Bueno, el mensaje del día domingo de pasando o cambiando, ¿no?, de humo a fuego, tuvo muchas repercusiones en mi celular. Tuve muchos mensajes: pastor, me bendijo; pastor, qué palabra más profunda, qué palabra que necesitaba, la del domingo. Y entre los muchos mensajes que recibí, me gustó mucho el de Brian, que Brian está siempre ahí conectado. Brian, Dios te bendiga. Brian me escribió y me escribió lo siguiente, lo tomé textual. Me dice: no es casualidad que estamos en otoño, tiempos de hojas y ramas secas, donde nos vuelven a encerrar para poder arder en el Señor cuando salgamos. Realmente me impresionó lo que me comentaba Brian, que es lo que dice, es lo que yo percibí del Señor, como que en esta temporada de otoño, donde las hojas se caen y los árboles quedan secos, es justo cuando estamos otra vez dentro de las casas, y el Señor nos quiere de esa forma en esta temporada, secándonos de lo nuestro para estar listos para arder para Dios. No sé si alguien puede decir amén a esto que Dios también le compartía a Brian, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Los tiempos y las temporadas, creo que esta es una temporada de secarnos a lo nuestro, de permanecer como combustible activo para lo que Dios quiere hacer. Y en esa dirección de secarnos a lo nuestro y de mantenernos como combustible activo, hoy tengo dos cosas que quiero profundizar, dos cosas que quiero hablar, dos cosas que quiero compartir. Entiendo, el Espíritu Santo me las ha dado, estoy convencido de eso, y por eso es que las quiero compartir. Lo primero que quiero hablar es respecto de el diezmo. Hoy quiero hablar del diezmo, aunque sea un poquito. ¿Por qué? No porque realmente no deseo, hablando de secarse las hojas, no deseo secarte el bolsillo, esa no es mi intención, pero sí secarte el amor a mantener tu bolsillo lleno. Esa sí es mi intención, quiero decirte la verdad, porque cuando estamos muy decididos, muy enamorados de que el Señor nos llene el bolsillo, muy enamorados de que el Señor nos deje el bolsillo lleno para poder gastarlos en todo lo que yo quiero, sin pensar en lo que Él pudiera querer hacer con el dinero que me dio, entonces caemos en un error. El diezmo para muchas personas, para muchos cristianos, todavía es controversial. En muchas personas uno pudiera entenderlo, porque como es una cuestión de fe, algunos digan, no, bueno, ahí lo que quieren es tu plata. Pero en un cristiano, que un cristiano piense igual, que un cristiano tenga argumentos bíblicos para querer discutir si el diezmo es o no de Dios. Lo único que evidencia es que no queremos secarnos a la idea de que nuestro bolsillo, nuestra billetera, también le pertenece a Dios. Pastor, ¿va a pedir una ofrenda especial? Ninguna ofrenda especial. Pastor, la iglesia está necesitando plata y estás queriendo de alguna manera hacérnoslo saber. Nada que ver, nada más lejano de la realidad. Pastor, hay algo, dame, ¿qué hay atrás de lo que me estás queriendo enseñar? Atrás no hay nada, te lo digo todo adelante y de frente, como me gusta hacerlo a mí. Quiero que se seque tu amor al dinero. Quiero que se seque tu dependencia y tu fe en este ídolo que es el dinero. Y el diezmo es la manera en la cual Dios te lleva, te lleva a vencer al dinero como ídolo. Vencer el creer que si tengo dinero entonces puedo resolver las cosas. En vez de si lo tengo a Dios, puedo tener dinero y Él puede resolver las cosas a través de mí. El diezmo tiene esta ventaja de posicionarnos en el lugar donde Dios quiere respecto del dinero, que nosotros gobernamos el dinero y no que el dinero nos gobierna a nosotros. Que el primer lugar de mi vida lo tiene Dios y no mi amor al dinero. Que el amor de mi corazón es Dios y no la billetera y mi sueldo completito a principio de mes. En esa dirección voy a Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, y dice: cuando Abraham volvía de derrotar
Cuando Abraham volvía, de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Versión NBI. Le dio el diezmo de todo. Este Abraham del que habla la Biblia en Génesis, o el capítulo 14 de Génesis, del principio, habla de un Abraham sin H, sin hijos, estéril, con una esposa estéril. O sea, es un Abraham que todavía no es el Abraham que vos y yo conocemos, que es sobre el cual Dios depositó esa promesa. Esto es previo. Este Abraham no tiene H y no tiene hijos. Este texto particularmente viene de ahí. Este Abraham viene de tener una victoria impresionante y prácticamente imposible. Pero alcanzó una victoria, o Dios le permitió alcanzar una victoria. En el medio de esta victoria que él alcanza, cuando él vuelve de esta victoria, se encuentra con Melquisedec. Melquisedec es lo que le llamarían los teólogos una teofanía, una cristofanía, Una cristofanía, o sea, una representación de Jesús mismo, de Cristo, ¿verdad? Alguien que no tiene un antecesor, que no tiene un predecesor, que es el Rey de la justicia. Todo lo que representa, y aún parte el pan y le comparte vino. Es Cristo mismo, ¿no? Una aparición, una mención a Jesucristo. Y podemos decir entonces que Cristo bendijo a Abraham sin H, sin hijos. Cristo lo bendijo. Eso fue lo que ocurrió. Eso es, sencillamente estoy repasando, viendo no haber perdido nada. Eso es lo que pasó de lo que acabamos de leer. No hay más nada. Ahora, vamos al asunto. Abraham es antes que Moisés. Estamos en Génesis, Moisés viene en Éxodo. Génesis es el principio de todos los principios. Abraham es mucho antes que Moisés, con lo cual Abraham nunca escuchó y nunca leyó de la ley que Dios le dio a Moisés. Por ejemplo, respecto de los diezmos. Nunca, jamás Abraham leyó ni oyó de la ley que Dios le dio a Moisés, porque Moisés viene mucho después de Abraham. Mucho después de Abraham. Así que con esto que yo te estoy diciendo, lo primero que quiero hacer es derribar un argumento que el diablo ha estado usando para esconderte que en realidad lo que no querés es soltar el dinero. El diablo usó este argumento para decir: los diezmos son del Viejo Testamento, los diezmos pertenecen a la ley de Moisés, los diezmos son anteriores a Jesús, en Cristo no hay más que pagar diezmo, y eso no es cierto. Bíblicamente no es cierto, porque Abraham está dando los diezmos aún antes de que existiera la ley o la religión del diezmo. Quiero estar claro en este asunto. Es bíblico lo que te estoy diciendo. No hay ninguna otra mención en la Biblia que niegue lo que yo te estoy diciendo. Y no puede ser negado porque es el principio. Y no es abolido de ninguna manera por Jesús. Él mismo era el que estaba ahí. Melquisedec es la representación de él mismo. Así que él no puede abolir o destruir eso en lo que él mismo estuvo inmiscuido. Se van los amenes a veces. Abraham reconoce a Dios. Abraham reconoce que el 10% de lo que ganó, obtuvo, le pertenecen a Dios por la victoria que tuvo. Cuando Abraham reconoce a Cristo o a Jesús, dijo: yo te doy el 10% de todo.
aunque no esté escrito en ningún lado de la ley, aunque no conozco a Moisés, aunque nunca nadie me dijo que tengo que darte el 10%, percibo en mi corazón, siento en mi espíritu que tengo que darte una parte para reconocer que si algo obtuve es porque vos me lo diste. Y ahí está la clave del diezmo. Reconocer que si algo tengo es porque Dios me lo dio. Reconocer que si tuve una victoria es porque Él me la dio. Y entonces, por lo tanto, te corresponde tu parte. Corresponde, dije, usé bien la palabra. Lo interesante es que al hacer eso Abraham, sin H y sin hijos, se asegura una bendición que fue la que soltó Jesús sobre él, o Cristo sobre él. La bendición era futura. Hay algo interesantísimo en el diezmo. Asegura futuras bendiciones. El diezmo te asegura bendiciones futuras. Por eso en Malaquías después uno va a leer que dice, pruébenme en esto, si me dan, me pagan lo que me corresponde, el diezmo, a ver si yo no abro las compuertas de los cielos y les doy hasta que sobreabunde. Lo mismo le pasa a Abraham. Abraham entrega y lo que le viene es una bendición más grande un tiempo después. Deja de ser Abraham sin H para ser Abraham con H y deja de no tener hijos para poder tener hijos. El que era estéril, el que era viejito. El diezmo asegura mi provisión futura. Gloria a Dios. Mira, te lo quiero poner en un ejemplo fácil. Y creo que el Espíritu Santo me dio uno. No sé si alguna vez compraste o alquilaste una casa. Y en general es una transacción que se hace a través de un agente inmobiliario o una inmobiliaria. ¿Sí? ¿La inmobiliaria qué hace? La inmobiliaria publica la casa, ¿sí? Le saca fotos, habla con el dueño de la casa, le pregunta cuánto quiere pedir, le pregunta qué requisitos quiere tener y la inmobiliaria lo que hace es empieza a moverse para atraer al cliente que quiera esa casa. Así que el trabajo es de la inmobiliaria. La inmobiliaria es la que hace el trabajo para que el dueño tenga alquilada la casa y para que vos o yo podamos alquilar y vivir en esa casa. Pero por ese trabajo, por hacer ese trabajo, le corresponde una comisión. Le corresponde una comisión por haber hecho el trabajo. Sí, bueno, vos me mostraste la casa, vos me hiciste los trámites de los papeles, te corresponde una parte. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar una parte a una inmobiliaria porque le reconocemos que hizo un trabajo, pero muchas veces no estamos dispuestos a darle a Dios el 10% por darnos la oportunidad de tener vida para tener un trabajo? Por darnos la fuerza para levantarnos cada mañana para tener un trabajo? Por darnos un trabajo en tiempos de pandemia y crisis económica mundial. ¿Por qué una inmobiliaria sí merece una comisión y Dios no merece su diezmo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que como a Dios no lo veo, se lo puedo esconder. Y como a la inmobiliaria, si no le pago, no me dan la casa, se lo tengo que pagar igual. Me obligan. En cualquiera de los dos casos nunca queremos pagar porque queremos guardarnos más plata. En uno de los casos, como a Dios no lo veo y creo que Él no ve lo que yo estoy haciendo, me guardo el diezmo. Pero a la inmobiliaria no me queda de otra que pagarle y pago con mucha bronca, porque preferiría no pagar la comisión. En definitiva, siempre atrás está que el hombre quiere tener el bolsillo más lleno. Y el problema está cuando yo lo que quiero hacer es, en vez de pagarle a Dios, me financio con Dios. Porque si yo no le pago a Él los diezmos que sí están establecidos, y ya lo vimos que aún antes de la ley, es algo que Dios sí pide a sus hijos, el 10%. Está en Génesis, está en Malaquías, lo vas a encontrar en Hebreo. Sí está, sí lo demanda. El tema es que nosotros decimos, bueno, a ver, con este 10%, Señor, préstamelo que yo lo sigo usando para cumplir mis sueños y después yo te voy a dar. Así que
a veces lo que hacemos es financiarnos con la plata de Dios. Y Dios no quiere ser nuestro banco financista. Dios quiere que le paguen sus diezmos. Pero si le pago los diezmos, pastor, voy a tener 10% menos de todo lo que percibo siempre. Correcto. Es acertada tu media apreciación. Vas a tener el 10% menos todos los meses, pero vas a haber reconocido a Dios en lo que ganás, en el 90% que te quedás. Reconoces que Dios tuvo que ver. Cumplís con Dios en no robarle. La Biblia lo llama robar. Demostrás que no estás enamorado del dinero más que del Dios que te dio el dinero. Y además, estás asegurando una bendición futura, que eso fue lo que hizo Abraham. ¿Asegurás una bendición más grande futura? ¿Por qué? ¿Porque pagué? No. Aseguro una bendición más grande futura porque mi corazón no está amando más al dinero que a Dios. Te estoy secando, no la billetera, te estoy secando el amor al dinero. Te estoy exponiendo que es algo que al cristiano le pasa. Es algo que al cristiano le pasa. El cristiano prefiere muchas veces tener 10% más en el bolsillo porque confía en que si tiene 10% más en el bolsillo, mañana le va a ir mejor, en vez de en que si le da el 10% a Dios, mañana le va a ir mucho más grande que ese 10% que hoy se guardó. En definitiva, quien no da los diezmos es porque no confía en Dios. Confía en el dinero más que en Dios. Confía en el ahorro más que en el Dios que puede proveerlo de manera sobreabundante. Es un tema el diezmo, porque el diezmo evidencia mi corazón, el estado de mi corazón. El diezmo evidencia el estado de mi corazón. ¿A quién amo más? Y no te lo dice alguien que no diezma, te lo dice alguien que diezma de toda su vida. Y que sé perfectamente lo que es no querer diezmar. Lo tengo clarísimo. Porque he dado diezmo cuando tenía de sobra y he dado diezmo cuando estaba muy justo. Tan justo que me ha tocado tener monedas en los bolsillos y esperando que sea el día de cobrar. Sé lo que es dar mucho y sé lo que es dar cuando uno tiene poco. Pero también sé lo que es ser bendecido por haber sido fiel con Dios, por no dejar que mi corazón ame más el dinero que a Dios. También sé lo que es que Dios abra las compuertas de los cielos y que te dé hasta que sobreabunde, porque esa es la promesa de Dios respecto de los diezmos. En el caso de Abraham, ese diezmo no solo fue reconocer a Dios, le vino una bendición de parte de Dios. Dios lo hizo tener hijos, que era algo que para él era imposible. Díganme que no le abrió la compuerta de los cielos hasta que sobreabundó, porque además encima no murió en pobreza, sino más bien fue mucho más rico que al principio. Pero además ahora encima tiene hijos que antes no podía. ¿Qué te puedo decir de este pastor? Un montón de cosas muy parecidas. Daba cuando tenía poquito, daba cuando tenía mucho, pero Dios nunca me cerró las compuertas del cielo. No lo leí en un libro, lo experimenté. La fe funciona. El diezmo es una expresión de fe. Si no me animo a dar el 10% es porque no creo que Dios me pueda dar más. El problema está en que el cristiano después lo que quiere hacer es pedir. Le pide a Dios, le dice: Señor, dame un trabajo nuevo, dame un trabajo mejor, Señor, aumentame el sueldo, Señor, te pido que me prosperes en mi negocio, pero no da el 10%, entonces la cosa después no ocurre y cree que Dios no lo escucha, y no es que Dios no lo escucha, es que Él está tan metido en guardar plata y no dar nada, tan metido en creer que el ahorro es la base de la fortuna, en vez de que el mantenerme en obediencia con mis diezmos delante de Dios será la base de mi fortuna mañana, que termina enojado. Se enoja con Dios en vez de enojarse con uno mismo y decir: esperá, vamos a ser sinceros de una vez. No le creo a Dios. Malaquías 3:10 para mí no está en la Biblia.
No puedo creerle a Dios que si le doy hoy, mañana me va a prosperar más. No lo puedo creer. ¿Y por qué te predico esto? Porque quiero que venzas los problemas económicos. Te lo predico hoy antes de que los problemas económicos lleguen. O te lo predico hoy por si los problemas económicos están ahí, te estoy dando la salida. O te lo predico hoy si no tenés problemas económicos para que nunca los tengas. No persigo ninguna otra cosa que lo que te acabo de decir. No estoy interesado yo en tu dinero. Sí estoy interesado en que a vos te vaya bien. Porque sos un hijo de Dios, porque te corresponde que te vaya bien. Y el diablo muchas veces lo que hace es engatusarte, engañarte, hechizarte, hacerte creer que no. No te deja ver la parte del diezmo. Te dice, pero si ya vas a la iglesia, si ya servís en la iglesia, si te congregás online, ¿hace falta también dar dinero? Siempre tiene una excusa para quedarse sentado Él en el trono de tu corazón en forma de dinero. Padre Santo. ¿Qué es el diezmo entonces, pastor? Es muy fácil. Lo hizo Abraham. Es el 10% bruto de todo lo que yo recibo. Si yo gano 1.000 pesos, son 100 pesos. Pregunta, pastor, mi recibo de sueldo dice que yo gano 1.000, pero en realidad recibo 800. Bueno, entonces igual da 100, porque vos recibiste 1.000. Tu sueldo es de 1.000, aunque en la mano tengas 800, porque hay impuestos que se pagan. Y uno de esos impuestos que uno le paga a Dios es el 10%. ¿De qué? De lo que recibió. Pero me va a quedar poquito. ¿Ves que volvemos a lo mismo? Miedo a tener poco es desconfianza en que Dios puede darme mucho. Creer que mi seguridad va a ser ese 10% es demostrar que no confío en Dios. Y entonces Dios no abre la compuerta del cielo, porque la llave que abre el cerrojo de las compuertas del cielo para que la bendición venga se llama fe. Se llama creer. Si yo puedo creer que lo que Dios dijo y está en la Biblia es cierto, que si doy el 10% Él me abre las compuertas del cielo, entonces hay que hacerlo. Me gusta que Dios dijo en Malaquías, dice, pónganme a prueba en esto, a ver si es verdad o no. Pónganme a prueba, pruébenme. Un desafío de Dios para el cristiano, pruébenme. Pongan a prueba su fe. Prueben si la fe no abre esta compuerta que tengo en el cielo. Esta es la llave, dijo, pruébenla. Yo estoy creyendo de todo corazón que tu vida va a ser muy prosperada si logras enfrentar a este Dios del dinero, a este ídolo del dinero que siempre quiere ganar el corazón del cristiano. Siempre, siempre. Y te hablo de Abraham, y no puedo hablarte de Abraham sin meterme en el segundo asunto que me quiero meter el día de hoy. Este segundo asunto habla de ser extranjeros y peregrinos. Lo hablamos el viernes. La Biblia dice en Hebreos 11, del 7 en adelante, dice, por la fe, del 8 en adelante, Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que este solo hombre ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena o la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde hubieran emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Más bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Estoy hablando
de Hebreos 11, estoy hablando de Abraham. Empecé hablándote de ese Abraham que dio diezmos, que se secó a su deseo de tener más avaro y reconoció a Dios. Te estoy hablando de este Abraham que tenía un problema con su edad, tenía un problema de decadencia física, tenía un problema de esterilidad con su esposa, tenía un problema de falta de fuerzas para poder concebir. Te estoy hablando de este mismo, el mismo que dio ese diezmo estaba atravesando estos problemas. Este Abraham, ¿por qué es el padre de la fe? ¿Porque dio nada más el 10%? No, señor. Es el padre de la fe porque también aprendió por fe a dar diezmo y a no depender del dinero, sino a depender de Dios. Pero aprendió a vivir como extranjero y peregrino. Eso también lo transforma en padre de la fe. Es padre de la fe porque avanzó sin saber a dónde iba. Dios lo llamó, él no sabe ni a dónde va, pero él obedeció. Mi hermano, si nos queremos secar, si queremos ser madera lista para poder arder para Dios, tenemos que aprender a vivir de esta manera. ¿Cuántas veces Dios va a hablarte y vos vas a tener que dar el primer paso aún sin saber ni a dónde vas? A eso Dios lo llamó fe. A eso Pablo dice, esto fue fe, mi hermano. Abraham no sabía ni a dónde iba. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. No le dio una dirección de a dónde iba. Y el hombre dejó todo lo que tenía que hacer y se fue porque le creyó a Dios. No le creyó porque le dijo a dónde iba, le creyó porque sabía quién era su Dios. Tenemos que empezar a vivir de esta forma. Yo no sé lo que Dios habló a tu corazón. No sé qué habló a tu corazón. No a todos nos habla de lo mismo. Todos tenemos un mismo destino de gloria, de eternidad con Dios, pero no todos tenemos la misma misión en la tierra. Yo sé lo que es que Dios a mí me pida entregar un empleo, no solo un diezmo, un empleo, sin que me diga cómo me va a sostener. Y cuando uno avanza sin saber ni a dónde va, lo único que está haciendo es demostrando que cree en el que prometió, ni siquiera en lo que prometió, sino en el que prometió. Como cristianos tenemos que aprender a vivir de esta forma, aprender a creerle a Dios, no la promesa, sino a Él, que Él no puede mentir, que Él no puede arrepentirse de lo que me prometió. Yo no sé qué te prometió Dios. Si te prometió que este año te casabas, te vas a casar. Si te prometió que te iba a usar para sanar enfermos, te va a usar para sanar enfermos. Si te prometió que, si te dijo salí de tu país y saliste de tu país creyéndole a Dios que te va a ir bien, tenés que creerle al que te prometió. Tenemos que empezar a vivir de esta forma como extranjeros y peregrinos en esta tierra. No se puede ser un extranjero y un peregrino sin confiar en el que promete. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Abraham avanza con impedimentos. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar hijo, que le iba a dar descendencia. Se lo dijo a alguien que tiene todos los impedimentos físicos y humanos posibles. Sin embargo, le creyó a Dios. Voy a decirte algo que dice Hebreos que yo nunca había prestado atención. Dice que el resultado de que le creyó a Dios, dice que Dios le dio fuerza para concebir. Es que hasta que uno no le cree a Dios, no tiene fuerza para avanzar. Es la hora de cristianos que empiecen a obedecer a Dios primero, porque en la obediencia primero, en la fe primera, o la fe es primero y la fortaleza viene después. Primero es el creer a Dios y después viene el efecto del creerle a Dios. ¿Por qué le estás creyendo a Dios? Si es que le estás creyendo. Si es por la provisión económica, mostrarlo con tus diezmos. Si es con que Dios te dijo que vas a poner la mano sobre los enfermos y van a sanar, poné la mano sobre los enfermos. Si Dios te dijo que tu familia se iba a convertir, predicales el evangelio.
Si lo crees, hacelo. Y el resultado viene después de creer y hacer. La fortaleza, la resultante, viene después. Y hablo de extranjero y peregrino, interesantísimo. Pedro usó las palabras extranjeros y peregrinos, Pablo usa las mismas. Extranjeros de alguien que no está aferrado, peregrino como alguien que no está aferrado a nada del lugar por donde habita, por donde camina. Nada lo puede retener, nada lo puede contener. Y extranjero porque se sabe que pertenece a otro lugar, no a esta tierra. ¿Es el padre de la fe Abraham? Claro que lo es. Pero además es el primero que nos mostró el camino de ser extranjero y peregrino. Dijo, si yo hubiera confiado en lo que esta tierra me ofrece, yo no hubiera podido creer a Dios por hijos. Si yo me hubiera comportado en esta tierra solo por lo que esta tierra tiene para dar, yo nunca hubiera dado un diezmo, porque estaría aferrado al dinero, porque sería imposible para mí dar, porque el mundo lo que hace es darte dinero, intenta saciarte con eso. Si yo no fuera un extranjero, si yo no creyera en el Dios que me llamó y que me envió, yo vería mi senilidad, la esterilidad de mi esposa y no podría creer en un Dios más grande. Un extranjero y un peregrino. Tengo que decir esto, tengo que decirlo. Dice Hebreos, y este es el cierre de lo que yo te quiero decir, o la parte final de lo que yo te quiero decir. Dice Hebreos, lo leímos recién, dice, murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. La manera de vivir del cristiano es lo que acá nos está diciendo la Biblia. Todo lo que hacemos para Dios, lo hacemos más allá de si vamos a ver o no vamos a ver cumplida su promesa en esta tierra mientras estemos vivos. Pastor, ¿cómo es eso? La Biblia dice que Abraham se fue de esta tierra sin haber visto la promesa cumplida, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham no era un hijo, sino una descendencia grande como las estrellas. Y él se fue viendo uno. Pero no le importó. Porque él dijo, si Dios me prometió, Dios va a cumplir, esté o yo no esté en esta tierra. Ni siquiera estoy enamorado de esta tierra como para quedarme a ver el cumplimiento de la palabra de Dios sobre mi vida. Prefiero estar en el cielo y ver desde el cielo que Dios de todas maneras cumplió. No quiero estar aferrado a esta tierra ni siquiera por una promesa que Dios me haya hecho en la tierra. No, es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Yo sé. Es muy profundo, es muy fuerte y destruye cualquier cosa que la religión haya querido establecer y que el diablo se haya metido dentro de los púlpitos y las iglesias para hacerte creer. Abraham se fue de la tierra sin ver completa la obra de Dios, que la está viendo hoy desde el cielo. Pero él dijo, yo no me voy a enamorar de esta tierra ni aunque Dios me prometa algo en esta tierra. Yo de esta tierra no soy y yo de esta tierra un día me quiero ir. Me iré el día que haya cumplido con lo que Dios me pidió. Y lo que Él me haya prometido, si llegó a cumplirlo hasta ese momento, bien. Y si no llegó a cumplirlo hasta ese momento, también me voy. Porque Él lo va a cumplir igual. Y como yo me voy a pasar la eternidad con Él, lo veré desde arriba. Pero no quiero estar aferrado a esta tierra ni con el dinero, ni con lo que me puede ofrecer el mundo, ni con las promesas que Dios tiene para darme en esta tierra. No quiero tener ninguna atadura de esta tierra. Nada. Padre Santo.
Padre Santo, todo lo que hacemos lo hacemos más allá de verlo o no en esta tierra. Iglesia, vivimos tiempos difíciles, muy difíciles. Para algunos la fe está puesta siendo a prueba, la fe está siendo puesta a prueba cuando ven partir un familiar y dicen: Señor, ¿no había sobre él una promesa que todavía no vio? ¿Por qué se fue? Señor, ¿se fue antes de tiempo? Mira, si es creyente, nunca se puede ir antes de tiempo, porque Dios maneja sus tiempos. Si era una persona que caminaba en fe, como un extranjero y como un peregrino en esta tierra, nunca se puede ir antes de tiempo, ni aunque el diablo quiera, no se lo puede llevar, porque el que se lo lleva es el mismo que lo envió. Ahora, ¿qué pasa si el Señor se lo llevó y todavía esa promesa en él no se había cumplido? Nada. Dios la va a cumplir igual, la cumplirá en su generación. Y de hecho así fue. Dios cumplió en Abraham y en la generación de Abraham, que somos nosotros inclusive, Dios sigue cumpliendo lo que le prometió. Si Dios algo no cumplió con ese abuelo, con esa abuela, o con ese papá, con esa mamá que vos tenías, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuela, si algo Dios no cumplió con ellos y se lo llevó antes de que vos veas el cumplimiento, lo que quiere decir es que Dios va a seguirlo con vos. Y lo que quiere decir es que tanto tus abuelos como tus padres caminaron con Dios, le creyeron a Dios y no tuvieron problema en irse cuando el tiempo llegó, y no estaban aferrados a esta tierra ni siquiera por causa de una promesa de Dios. Eso se llama fe. Dijeron: Dios va a cumplir igual. Si no lo veo, no importa, porque igual lo va a cumplir. Si mis ojos naturales no llegan a verlo, no me importa, igual Él lo va a cumplir. Y yo no sé cuál es tu fe, porque al final este mensaje de fe habla. Mi abuelo y mi abuela, pastor, o mi papá y mi mamá antes de irse de esta tierra me enseñaron a diezmar, pero nunca los vi tan prósperos como la Biblia dice. Entonces es que está por hacerlo con vos. Pastor, mi abuelo y mi abuela, o mis padres antes de irse, siempre me hablaron de los sueños que Dios les dejó a ellos, de cosas que Dios le había prometido y se fueron y no se cumplió. Entonces quiere decir que se está por cumplir en vos. La pregunta es: ¿vos vas a vivir con esa misma fe? La pregunta es: ¿vos vas a vivir tan desapegado a todas las cosas como vivieron ellos? Abraham, Isaac y Jacob vivieron igual, sueltos, desapegados, creyéndole a Dios, no esperando ver la promesa, a ver, me quiero quedar vivo hasta que lo vea. Yo ya le creí, y como ya le creí, ya está hecho. Sea conmigo o sea con alguien de mi generación, pero está hecho porque yo lo creí. Esa es la manera de vivir. Esa es la manera de ser un extranjero y un peregrino en esta tierra. Si yo le creí a Dios, ya está hecho. En mí o en el próximo, en mí o en mi línea generacional, pero está hecho. Así que el Señor puede venir a buscarme cuando quiera porque yo le creí. Y como le creí, en esta tierra se va a ver el resultado de mi fe. Padre Santo, yo sé de lo que te hablo porque mi familia lo ha experimentado. El nono, mi abuelo, mi papá y ahora yo. 4 generaciones de cristianos. Dios nunca falló a ninguna de estas palabras que te digo. Nunca. Y no va a empezar ahora.
Siempre Dios encontró a alguno con fe. Mi bisabuelo tuvo fe para creer por su familia, que serían gente que serviría a Dios, salvo tú y toda tu casa. Sus hijos, sobre todo los hombres, eran bravos. Difícil creer que pudieran venir al Señor, pero vinieron al Señor. Sus nietos eran muy chiquitos como para entender, sin embargo, todos creen. Y los nietos, los hijos de sus nietos, sus bisnietos, pastorean. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, gente que siempre diezmó. Te invito a ver sus vidas económicas. Siempre avanzaron. Me incluyo, yo también, perdón. Las 4 generaciones. Y aún mi hermano también. Porque la persona que diezma se ve en el paso del tiempo, si eso funciona o no. Si no diezma, está siempre estancado. Dios siempre cumple. Y cumple en mí también los diezmos de el nono Francisco. Y cumple en mí los diezmos de José Tigani. Y cumple en mí los diezmos y las ofrendas de Pablo Tigani. Y cumplirá en Catalina y en Camila los diezmos de Cristian. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Y lo mismo espero para tu vida. En lo económico, en lo sentimental, en lo material, en lo ministerial, en tu vida de servicio a Dios. Si te animás a creerle a Dios, si te animás a vivir en esta tierra suelto de todas las cosas, entonces Dios va a bendecirte a vos y, como dice también ahí en Hebreos, a tu familia. Porque un extranjero y un peregrino no hace otra cosa que bendecir a su familia. Así termina Hebreos capítulo 11. Cuando Hebreos habla de Abraham, antes estaba Noé, y dice todo lo que hizo tuvo fe, pero su fe salvó a la familia. Te termino con lo de Abraham diciéndote lo que la Biblia dice. Dice, y Dios no se avergonzó de ser Dios de ellos. Es que a veces Dios nos mira cuando no podemos dar un diezmo, cuando estoy más aferrado a la palabra de Dios que al Dios que me prometió la palabra, cuando estoy más aferrado a la tierra donde vivo y a las cosas que me han enseñado que a lo que Dios me está pidiendo. Dios mira eso y dice, la verdad que no me siento, no me siento orgulloso, me siento más bien avergonzado. ¿Eso es lo que creen de mí? ¿De verdad creen que si me dan el 10% yo los voy a dejar pobres? ¿De verdad creen que si yo les prometí algo, aunque no estén en la tierra, no lo voy a cumplir? ¿De verdad creen que si les pido que vayan a un lado, yo no los voy a acompañar? ¿De verdad creen que aunque no les diga lo que voy a hacer, igual mis pensamientos son de bien y no de mal? Si es así, me siento un poco avergonzado. Pero si no es así, y es a lo que quiero invitarte hoy, pero si no es así, si yo le creo a Dios y vivo una vida como un extranjero, como un peregrino en esta tierra, entonces la Biblia me garantiza lo mismo que le garantizó a Abraham. Dice, y Dios no se avergonzó de ser su Dios. Dios dijo, wow, no me avergüenza decir que soy su Dios. No me avergüenza. No seamos una iglesia que avergüenza a Dios. Seamos una iglesia de la que Dios se siente orgulloso. Seamos una iglesia de la que Dios dice en el cielo, presten atención. Sobre esos, a mí no me da vergüenza decir que soy su Dios.
porque me han creído y sus hechos demuestran que me creyeron. Y por lo tanto voy a bendecirlos. Lo vean o no lo vean sus propios ojos, yo dije que los bendigo y los voy a bendecir. Desde la eternidad veremos todas y cada una de las promesas de Dios cumplidas. Quiera Dios, podamos ver muchas en esta tierra. Y seguro que las veremos. Pero no tengo ninguna duda que desde la eternidad, que es la vida que tenemos el día que aceptamos al Señor, veremos todas las promesas de Dios cumplidas. Si Dios encuentra fe, si Dios encuentra nuestro caminar cristiano como un extranjero, como un peregrino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, prediqué tu palabra, prediqué lo que pusiste en mi corazón, prediqué lo que me hablaste a mi vida. Yo te ruego, Señor, entonces, que ahora tu Espíritu Santo haga el resto del trabajo. Espíritu Santo, guíanos a vivir como extranjeros y peregrinos. Espíritu Santo, guíanos a vivir por fe, a vivir creyendo en el Dios al que servimos, que es un Dios bueno, que no es un Dios malo, que es un Dios que promete y es un Dios que cumple, que es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Espíritu Santo, abrí nuestros ojos y nuestros oídos para ver la realidad de lo que Dios es. Y en el nombre de Jesús ato y reprendo todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, toda ceguera que el diablo ha puesto en tu corazón para verte avanzar, para impedirte avanzar. En el nombre de Jesús se cae toda ceguera, se cae todo tapón en tus oídos espirituales para que puedas ver y oír lo que realmente Dios es. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.